Don Luis Vasallo Toranzo requiere poca presentación, porque yo creo que aquí en Valladolid y fuera de Valladolid pues le conocemos. Ha estado también, de hecho, posiblemente haya coincidido con ustedes en algún otro curso con anterioridad, para hablarnos de Luis de Vega y para hablarnos de Casas, de cómo se iba forjando la villa, la entonces Villa de Valladolid, en época de Cobos. Hoy él es profesor titular de la universidad, de nuestro departamento de arte de la Universidad de Valladolid, y hoy nos viene a hablar precisamente pues, de cómo se está formando al socaire de esta zona distinguida, áulica de palacios, de las casas de Cobos y tantas otras familias, cómo se está empezando a gestar, a tomar cuerpo, un urbanismo que podríamos denominar áulico, ya no en el siglo XVII, como hemos visto en otras ocasiones, con la creación de la plaza de Palacio, que hoy llamamos de la plaza de San Pablo, como nos comentaba el profesor González Varas esta mañana, la plaza de las Brígidas, sino con la anterioridad, pues ver cómo en otros sectores, como el de la calle Imperial, se están empezando a mover, a crear cosas en función de esa presencia de los reyes, como poco a poco toda esta zona de Valladolid va evolucionando y va conformando un carácter áulico, residencial y noble. Eso nos interesa, pues dentro de este contexto de los 500 años del Palacio, pues para ver qué es lo que sucede en el siglo XVI. Luis, muchas gracias de nuevo, porque además nos estás ayudando dentro del centenario con otras muchas cuestiones, como siempre, por la cara, con un trabajo fenomenal, magnífico, y por lo tanto, muchas gracias. De nuevo. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias por la invitación a participar en este seminario, y también, por supuesto, al Ejército por darnos la oportunidad de estar aquí, en este espacio tan extraordinario, en los corredores del patio por donde corrían los hijos de Cobos, y a los hijos de Cobos les pasaban todas las enfermedades porque corrían por este espacio tan soleado, tan aireado, tan ventilado. Y es que es verdad, es que si uno compara este patio con los patios anteriores, con los patios antes de 1520, los patios góticos o tardogóticos, es que esto es totalmente distinto. Es que este patio es muy esbelto, es muy galano, es muy femenino, diría yo, no lo sé, en comparación con los patios góticos. O sea, si uno va ahora al Palacio de los Condes de Benavente, a la Biblioteca de San Nicolás, es que no tiene nada que ver con este patio, absolutamente nada que ver. Y es que el Conde de Benavente lo que hizo ese palacio para que sirviera de residencia del rey, y por una serie de problemas entre Cobos, entre Fernando el Católico y el rey, entre el Conde de Benavente y el rey. El Conde de Benavente fue el único, ahora me estaba acordando cuando hablaba del Bellocino de Oro y del Toisón, el único que despreció el Toisón, despreció ser nombrado caballero de la Orden del Toisón, el único de todos los grandes nobles españoles que lo despreció. Y eso fue por todos los problemas que había con el rey, que venían de antes, venían de Fernando el Católico, en fin. Y precisamente porque Carlos no quiere en absoluto vivir en la casa de Fernando el Católico, al final es posible que al final se hiciera esta casa con destino a que sirviera de residencia al rey, porque toda la zona de la plaza de San Pablo, con sus distintos palacios, el Palacio de los Condes de Rivadavia, el Palacio de los Marqueses de Astorga, luego de Bernardino Pimentel, luego el de Juan Hurtado de Mendoza, eran los palacios utilizados habitualmente por los reyes, bueno, junto con el de los almirantes antes, por los reyes para cuando venían a Valladolid, ¿no? Y Benavente y el Conde de Benavente intentó cambiar eso hasta cierto punto, y entonces él creó esa plaza enorme delante del palacio para que sirviera de plaza de armas, por así decirlo, para el rey, ¿no? De representación para el rey, y el rey nunca quiso vivir allí, ¿no? Bien,
Cuando Javier me invitó a participar en este seminario, yo pensé hacer una cosa sobre el palacio en sí, pero después no pudo ser por una serie de motivos, y entonces me acordé de que este palacio va a provocar una serie de cambios en el urbanismo vallisoletano, tanto para acceder al palacio como para salir del palacio. Y unos cambios muy interesantes, muy importantes en el urbanismo vallisoletano y que son muy poco conocidos, ¿no? Bueno, uno de ellos sí, pero otros no. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que ¿por qué la plaza de San Pablo se convierte en la plaza fundamental y en la plaza real y en la plaza donde van a venir todos los nobles, ¿no?, a vivir? Pues es muy fácil. En 1405 aproximadamente, Juan II, bueno, Juan II no, la madre de Juan II, Catalina de Lancaster, decide crear un palacio, habilitar un palacio en la huerta de los dominicos, en la huerta del convento de San Pablo, y tener allí casi como secuestrado al hijo, o sea, a Juan II, durante su minoría de edad, y en ese palacio de San Pablo Juan II va a residir durante bastantes años, hasta que finalmente empieza a reinar, ¿no? El palacio estaba situado aquí. Esto, no sé si se ve el cursor, porque creo que no, ¿verdad? Bueno, pues no sé. Bueno, lo que se ve después el Palacio de los Condes de Miranda. A la izquierda de la plaza, en la plaza de San Pablo, está el convento, está la iglesia de San Pablo, el convento de San Pablo, y lo que se ve a la izquierda, ese edificio regular, ya aquí, porque claro, ya se había hecho la regulación de la época clasicista. Eso era el Palacio de Juan II. No solo eso, el Palacio de Juan II eran al menos 5 edificios, porque el Palacio de Juan II se había ido formando con una acumulación de edificios a lo largo de casi 50 años. Y no solamente era eso, sino que era todos los edificios que había bajando por la corredera, actual San Quirce, entonces era la corredera de San Pablo. La corredera de San Pablo eran los dos lados de la calle, bajando por la corredera y dando la vuelta, no exactamente, pero a la calle Imperial, que es la calle actual García Chico, ¿no?, que va hacia el Puente Mayor, del que luego hablaremos, ¿no? Bueno, esos eran los edificios que formaban el Palacio de Juan II. El Palacio de Juan II estuvo en uso hasta 1450 aproximadamente, en el que ya es abandonado. Enrique IV no tiene ningún interés por el palacio, y finalmente acabarán devolviéndoselo a los monjes, a los frailes, porque ellos, o sea, el edificio no era propiedad del rey, sino que los frailes se lo habían prestado el solar para hacer allí esos edificios. Y vemos cómo a partir de ese momento, a partir de que el rey se instala ahí en 1405, la habitación de los nobles, de las personas más importantes que habitaban en Valladolid, que vienen en Valladolid, se va a trasladar hacia la corredera y hacia la plaza de San Pablo, ¿no? Entonces, bueno, estos son unos... Sí, es de Delin-Roquois, son los dibujos que ella hizo de cómo era Valladolid en 1300 y cómo era Valladolid en 1450. Bueno, entonces no se ve muy bien, pero en fin, aquí está San Pablo. Aquí pone bueno, es que claro, no lo... Bueno, ahí arriba aparece una cruz y ahí aparece San Pablo. Debajo está la plaza, que no está bien dibujada. La plaza de San Pablo era lo que llamaban la cascajera. Bueno, pues la cascajera era, pues eso, un solar vacío, de cascajo, de mala tierra, que se fue ocupando. Primero estuvo el convento, y claro, enfrente de la iglesia estaba la cerca, ahí estaba la cerca con sus cubos y algunas puertas. La puerta de San Miguel, que era la puerta más importante, ¿no? Cuando se instala el rey ahí, los primeros que empiezan a trasladarse a esta zona son los Niño, que los Niño eran una de las familias más potentes de Valladolid, eran los merinos mayores de Valladolid. Los niños se instalan justo enfrente del Palacio del Rey, en lo que ahora es la Galería de Saboya. Ahí se instala la Casa de los Niño. Era una casa, claro, y se instala en la cerca, con lo cual están utilizando todas las torres y todos los elementos militares de la cerca, ¿no? Era una de las casas más fuertes de Valladolid, ¿no? La de los Niños. Y enfrente del palacio, o sea, al otro lado de la plaza, se instala el conde de Santa Marta. El conde de Santa Marta, que luego sería conde de Rivadavia, o sea, Bernardino Fernández de Sarmiento.
Bernardino Pérez de Sarmiento. Este Bernardino Pérez de Sarmiento, lamentablemente, siempre ha sido confundido con Bernardino Pimentel, pero no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, el palacio donde nace Felipe II es el Palacio de los Condes de Rivadavia, de Bernardino Pérez Sarmiento. Bueno, ya entonces de los herederos de Bernardino Pérez Sarmiento, nunca de Bernardino Pimentel, ¿vale? Porque el Palacio de Bernardino Pimentel estaba, que es otro de los palacios que se van a trasladar en este momento hacia 1450 más o menos, es el de los condes, el de los marqueses de Astorga. El Palacio de los Marqueses de Astorga se instala en la corredera, en la parte baja de la corredera, enfrente del Palacio de los Condes de Rivadavia, lo que ahora son los juzgados. Ese es el Palacio de los Marqueses de Astorga, que después, por un problema, en fin, de matrimonios y tal, acabará en manos del Marqués de Tábara, que era Bernardino Pimentel. La confusión entre el Sarmiento y Pimentel sería muy largo de contar, pero es porque el suegro de Bernardino Pérez de Sarmiento era Juan Pimentel. Vale. Entonces, por eso hay esa confusión entre los Sarmiento y los Pimentel, ¿vale? Bueno, entonces tenemos ya, y ahí en ese momento es cuando ya se regulariza, de alguna manera, no como está ahora, pero se va regularizando la plaza. Entonces tenemos la plaza a un lado con el Palacio del Rey, hasta 1450, al otro lado el Palacio de los Condes de Rivadavia, enfrente del Palacio del Rey, al otro lado de la corredera, el Palacio de los Niños, y enfrente del Palacio de Rivadavia, al otro lado de la corredera, el Palacio de los Marqueses de Astorga, ¿de acuerdo? Y enfrente, el convento, y a este lado, o sea, donde está esta casa, no había prácticamente nada. Es decir, había casillas. Muchas de ellas eran de Juan de Herrera, o estaban las casas, a este lado de aquí estaban las calles principales de la Valladolid de 1300, hasta 1400, que eran las casas situadas dentro de la cerca, no en la ronda exterior, sino dentro de la cerca, en dos calles o en tres calles, en varias calles principales, que eran las siguientes. Que eran las siguientes. Claro, es que no puedo marcar, pero ahí veis la plaza de San Pablo, veis la corredera que bajaba hacia las Angustias, ¿no? Ahí tenéis la plaza del Almirante, ¿de acuerdo? Y siguiendo hacia acá, pues teníamos Cantarranas, la calle de Cantarranas, que la actual Macías Picabea. Esas eran las calles principales, las que estaban dentro de la cerca. Pero cuando el rey se instala en 1405 en la plaza de San Pablo, el ayuntamiento empieza a vender o a donar toda la cerca para poblar y para construir entre la cerca y la ronda. Y entonces ahí es donde el almirante de Castilla, en 1412, y ya digo, el rey se instala en 1405, y el almirante de Castilla en 1412 lo que hace es recibir la parte de la cerca que estaba detrás de sus casas, porque el Palacio de los Almirantes miraba hacia la calle de la Piñonería, o sea, miraba hacia el actual San Juan de Dios, miraba hacia el Palacio Episcopal actual, y cuando le dan cuando dan la cerca que está por detrás de sus casas, lo que va a hacer es transformar la fachada, cambiar de orientación la fachada. Él lleva la fachada al otro lado enfrente y destruye la cerca, se queda con le dan 4 cubos de la cerca, se queda con las dos cubos laterales que hace las torres esquineras. Bueno, aquí no se ven las torres, pero aquí a los dos lados de la fachada estaban las torres esquineras. Entonces, claro, ahí había un problema, y es que enfrente pasaba el Esgueva y estaban las tenerías, y claro, aquello olía muy mal. Si tú estás en la Piñonería hacia adentro no te huele mal, pero si estás hacia afuera y te cargas la cerca, entonces eso empieza a oler muy mal, y es cuando las tenerías se van a trasladar afuera de Valladolid, ¿no? Y ahí se empieza un poco a urbanizar, porque el caño que iba, el ramal del Esgueva que iba por allí, se va a canalizar, se hace el cañuelo que llaman, pero eso lo paga el propio almirante. El almirante lo que hace es canalizar el Esgueva y hacer una plaza delante, que es la plaza del almirante, ¿no? Que es esta que vemos en la imagen. Por lo tanto vemos cómo yo
creo que la instalación del Palacio de Juan II en la Plaza de San Pablo va a provocar que la ciudad deje de mirar hacia adentro y empiece a mirar hacia afuera de los muros y empiece a rebasar los muros. Y tanto el mayor noble de la ciudad, que es el almirante de Castilla, traslade la fachada al exterior, como después grandes nobles empiezan a instalarse en la Corredera y en San Pablo. Bien, llegamos entonces, bueno, a partir de 1450, ya digo, ese palacio de Juan II se abandona, no, se devuelve a los frailes, y los frailes lo que van a hacer es dividirlo en 5 casas, y lo van a dar al alquiler, y ahí lo alquilan variadas personas, ¿no? Casi todos nobles. Bueno, ahí se instala la ceca de la ciudad, de la villa, se instala ahí, y unos de los que alquilan el edificio principal, el edificio del Palacio de Juan II, serán los vizcondes de Palacios de la Valduerna, que a principios del siglo XVI, por enlaces matrimoniales, acabarán enlazando con los condes de Miranda, y por eso este palacio acabará siendo de los condes de Miranda. Pero originalmente estaba tomado a censo a los frailes por los vizcondes de Palacios de la Valduerna. Bueno, llegamos entonces a 1517, cuando el rey, cuando Carlos V viene a jurar a las Cortes castellanas, o las Cortes castellanas a jurarle a él. Luego iría a Aragón, luego iría a Barcelona, y tendría que haber ido a Valencia, pero no pudo ser porque muere su abuelo, y tiene que ir a ser coronado rey de romanos. Entonces llega el rey a Valladolid, y no sabemos en qué año, si fue en 1517 o fue en 1520 o fue en 1522 o fue en 1523, porque en todos esos años el rey vino a Valladolid. Pasa esto que estamos viendo, ¿no? Dice: este testigo ha visto, cuando su majestad entró en esta villa, estar detenido en la plazuela del Almirante, aguardando a que pasasen las gentes por la dicha calle del Bao, que no pueden pasar sino 2 personas cabalgando y aún apenas. ¿Cuál era la calle del Bao? Ahora hay una calle que se llama del Bao aquí en Valladolid, pero no es la original calle del Bao. La calle del Bao era, a ver, la calle del Bao era la que estaba entre la Plaza del Almirante y la Plazuela Vieja, ¿vale? Esa era la calle del Bao. La calle del Bao era un estrechamiento que había entre las 2 plazas. El rey había entrado por la Puerta del Campo, o sea, por la calle Santiago, había llegado a la Plaza Mayor, al Ayuntamiento, había ido después a la Colegiata, a la Catedral, y había bajado hacia la Plaza del Almirante. Y en la Plaza del Almirante se encuentran con el tapón de la calle del Bao, y no puede pasar, y tiene que estar esperando allí a que aquello se disuelva el personal y pueda pasar. Claro, eso los regidores ya habían intentado. Claro, ¿de quién eran esas casas que estrechaban la zona? Pues eran del Cabildo, de la Colegiata. Y allí habían intentado comprarle las casas al Cabildo, pero el Cabildo se había resistido siempre, ¿no? Pero claro, llega un momento, esto es la gota que colma el vaso. El Consejo Real toma cartas en el asunto y al final obligan, fuerzan al Cabildo a vender las casas. Bueno, ya hemos visto, esta era la Plaza del Almirante entonces, y esta es la Plazuela Vieja, y esto tenía que ser la calle del Bao. Entonces el rey bajaba por aquí, y aquí en la Plaza del Almirante se detuvo porque no podía pasar, ¿no? Entonces imaginemos que esto, en las fuentes dicen que malamente podía pasar un carro, y que cuando pasaba un carro la gente se tenía que meter en los portales porque lo atropellaban, ¿no? Y que malamente podían pasar 2 caballeros juntos por la calle del Bao. Entonces esto consiguen ya finalmente que el Cabildo acceda a venderlo. Ya digo que al principio quería vender 2 o 3 casillas, pero al final los regidores dicen que si no se venden todas las casas que habían ellos pedido y se hace una calle tan ancha como la como la Plazuela Vieja, pues que sería una cosa muy fea, y no sería ornato de la villa, etcétera, etcétera. Y al final consiguen que se les venda todas las casas y hacer, en fin, una especie de plaza más o menos. Plaza, es una calle ancha, pero bueno, ellos lo llamaban la plazuela, una calle ancha igual, ¿no? En toda su extensión.
La intervención fue bastante costosa porque no solamente había que comprar las casas y pagarles con los propios de la villa, por lo tanto hubo que pedirle permiso al Consejo Real para, en fin, para ver qué propios se podían poner a renta, o vamos, se podía darles la renta al Cabildo. Y luego había que realizar la urbanización de la calle teniendo en cuenta que había muchas bodegas. De hecho, se tienen que hacer unos bodegones tremendos, unas bóvedas tremendas que costaron $500.000 de maravedíes toda esta intervención, ¿no? Y luego había que empedrar la calle, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que fue una intervención bastante costosa, y con eso ya quedó más o menos accesible para estas cabalgatas y para estas entradas de los Reyes toda esta zona, ¿no? Pues si puedes pasar. Vale, esta es la entrada al palacio, pero ¿cómo salir de palacio? Para salir de palacio, para salir de palacio, esta es la plaza de San Pablo, el palacio está aquí, entonces se puede salir o bien por aquí, por Cadenas de San Gregorio, por el Colegio de San Gregorio, y aquí ya puedes venirte, pues si quieres, esta es la Chancillería, si quieres puedes venirte hacia el Prado de la Magdalena, que era un lugar de esparcimiento donde solía venir el rey, y por ejemplo Fernando el Católico iba mucho por allí a cazar garzas, porque era una zona muy fresca, muy húmeda, había mucho verde, y por allí pues paseaban los señores y los nobles y todo el pueblo, porque ahí hacían como romerías, prácticamente iba la gente allí a bailar, a refrescarse en verano, a mojarse los pies en los ramales del Esgueva, dicen así, y el rey de vez en cuando venía por aquí, pues eso, a cazar garzas o a cazar liebres, en fin. Y por aquí se salía hacia Cabezón y hacia Palencia, o la otra salida era desde aquí, ir por aquí, y pasar por delante de su enemigo, en fin, el conde de Benavente, y llegar al Puente Mayor. Claro, no estaba así, porque aquí en el Puente Mayor había una puerta, una torre, con lo cual también impedía un poco el paso, pero bueno, más o menos eran esas las salidas. Claro, inmediatamente, desde muy pronto, el rey se da cuenta de dos cosas, yo creo, el rey se da cuenta de que, en primer lugar, no tiene casa propia en Valladolid, y si se va a instalar o va a ser su residencia en Valladolid bastante habitual, pues necesita una casa propia. Entonces él piensa en hacerse un palacio, y en segundo lugar piensa en hacer una salida más digna hacia el Puente Mayor. El palacio para el rey yo creo que no se ha planteado nunca. Lo que se ha planteado, y eso ya lo escribió Agapito Revilla hace 100 años, era un palacio para el príncipe. Pero yo voy a decir que es que el rey quiso hacerse un palacio para sí mismo, ¿no? Es que es normal, o sea, es que esto no era de los reyes, es que esto era de Francisco de Cobos y María de Mendoza. Entonces, es que lo lógico es que el rey tenga aquí su palacio en Valladolid, si va a vivir aquí mucho tiempo. Decía Agapito Revilla que Carlos V, la ciudad donde más vivió, donde más estuvo, fue Valladolid, ¿no?, de todas las españolas. Entonces, era lo lógico que se hiciera un palacio. En la primera noticia que yo he encontrado sobre el palacio, y esto es novedad total, es 1532. En 1532 hay un problema con un oidor de la villa, ¿no?, un oidor de la Chancillería, que pretende hacerse una casa principal en la ciudad y pide a los regidores que le digan dónde se puede hacer una casa. Y le dicen... Y él pide, yo quiero hacérmela en San Nicolás, al lado de la iglesia de San Nicolás, y los regidores le dicen que no, que toda esa zona de San Nicolás está reservado para el rey, porque el rey se quiere hacer una casa. Exactamente. Dicen, no se podía ser allí en el Campillo de San Nicolás, porque era para el emperador nuestro señor, que lo quería para hacer una casa que su majestad había mandado que lo guardasen. Es decir, en el 32 ya se quería, ya hay noticia de que el rey quiere hacerse un palacio en Valladolid. Pero claro, San Nicolás está aquí, esto es San Nicolás, y esto será el Campillo de San Nicolás, no sé exactamente si era esto o era más aquí, en fin. Esto es la ronda de la rondilla de Santa Teresa, por aquí venía la muralla, ¿de acuerdo? Esto es el Colegio de San Gregorio, San Pablo, por aquí venía la muralla, seguía por aquí, esto es Chancillería y el Prado de la Magdalena.
Si le das... Vale, esta es la iglesia de San Nicolás. Entonces se supone que toda esta zona quedaría reservada para el rey. Agapito no halló el documento este de 1530, él halló un documento en 1543 o 1544 en el que se recoge que los regidores pretenden cercar un solar, un sitio en el Campillo de San Nicolás para el príncipe. En esa fecha, en el año 44, el príncipe se acaba de casar con su primera mujer, María Manuela de Portugal, y han venido a vivir a Valladolid. Bueno, el príncipe vivía habitualmente aquí, en este palacio. Muere la emperatriz, el rey está viajando constantemente, pero el príncipe vive aquí, no habitualmente. Entonces, cuando casan, ellos casan en Salamanca, pero vienen a vivir aquí, a Palacio, ¿no? Y bueno, ya sabemos que la princesa muere en 2 años de parto, y a partir de ese momento es cuando el príncipe deja de venir a Valladolid y deja de considerar a Valladolid como la sede de la corte, en fin, y es cuando la abandona, ¿no? Pero hasta entonces yo, en fin, y lo dicen los regidores, el príncipe tenía intención de hacer un palacio y querían hacerlo en esta zona de San Nicolás, donde su padre 10 años antes o 12 años antes ya había previsto que iban a hacer un palacio ahí. Pero claro, para llegar a ese palacio no podía ir haciendo esos quiebros por estas calles tan estrechas. Bueno, y en 1534, creo que es, Agapito y Revilla documenta que los frailes de San Pablo pretenden acensuar parte de la huerta para hacer una nueva calle, una calle nueva que se llama calle Imperial, que se va a llamar la calle Imperial, ¿no? Y poder vender los solares que hay a ambos lados de la calle, una calle que va a llegar desde la plaza de San Pablo hasta San Nicolás, hasta la entrada del Puente Mayor, ¿no? Si puedes darle para atrás. Vale, esta es la calle Imperial, ¿de acuerdo? Es esta. Entonces, el rey saldría del palacio, pasaría por aquí, empezaría a bajar por la corredera y luego iría por la calle Imperial hasta a salir a la ciudad o a su futuro palacio, que estaría ubicado más o menos aquí. La calle que se inicia, o las primeras ideas, ¿no?, para hacer la calle son de hacia 1534, coincide más o menos con esa primera noticia de 1532 de que el rey había reservado esa zona para hacerse un palacio. Por lo tanto, yo creo que se puede enlazar muy bien, ¿no?, y se puede unir muy bien, unificar muy bien ese proyecto de palacio con el proyecto de la calle, ¿no? El problema es que la calle no se va a realizar hasta 10 años más tarde. Hasta 1544 la calle no se empieza a hacer. A pesar de que los frailes habían recibido, en 1534, habían recibido el privilegio de no hospedar a los cortesanos que vienen con el rey, que era una cuestión muy importante, lo acabas de citar tú. Claro, imaginaros lo que era el rey cuando llegaba a cualquier ciudad, con todos los cortesanos que traía consigo, que eran muchísimos, tenía que hospedarse en las ciudades, en las casas más, en fin. Pero si no había casas suficientes, los cortesanos tenían que irse a Simancas o a Tordesillas o a Palencia. Para lo que era eso, ¿no?, empezar a desperdigar a la corte. No solo eso, es que si alguien necesitaba sábanas o necesitaba ropa de cama, pues se iba a las casas y se cogía las sábanas para llevarlas a donde estaban hospedados los cortesanos. Claro, el tener el privilegio de no tener obligación de hospedar a nadie era un enorme privilegio, ¿no? Y las casas se venderían muy bien, mucho mejor, o los solares se acensuarían mucho mejor, en fin, se alquilarían mucho mejor, con lo cual era un privilegio importante. Y ese es el privilegio que en 1534 se le da el rey al convento de San Pablo.
empiezan a censuar, bueno, se traza la calle y se trazan los solares, el tamaño de los solares. Los solares tenían que tener 25 pies de fachada, de frente, y 50 de profundidad. Era un rectángulo de 2 por 1, perfecto. Y en este momento hay un testigo que era mayordomo de los condes de Miranda, o sea, que vivía ahí al lado de la calle que se empezaba a hacer, que dice lo siguiente. Dice, lo sabe porque la primera vez que el dicho monasterio de San Pablo daba la dicha huerta, o sea que hubo 2 veces, ahora veremos por qué, la primera vez que el dicho monasterio de San Pablo daba la dicha huerta, este testigo, que era Juan de Paredes, el mayordomo de los condes de Miranda, Juan de Paredes y Saldaña, y el alcalde Gracián y Luis de Vega, tenían señalados los primeros suelos desde la corredera. Entonces, Cristóbal de Saldaña pues era alguacil mayor de sus majestades, o sea, el hombre que vivía aquí. El alcalde de Astete el alcalde de Gracián era Gracián de Astete, que había sido alcaide con los vizcondes de Altamira de Vivero y luego había sido servidor de los condes de Rivadavia y de María de Mendoza. Y Luis de Vega, pues es Luis de Vega. Entonces, Luis de Vega es el que va a trazar la calle y el que va a señalar los solares, ¿no? Los 25 pies de frente y 50 de profundidad. Y dice el testigo que la primera vez que se censúan los solares, ¿no? Los suelos, porque en este momento no se va a hacer nada todavía. Hay que esperar casi 10 años, en 1543, seguramente cuando se reactiva el tema del palacio, porque el príncipe se acaba de casar y necesita una casa para él, entonces cuando en ese momento ya se reparten se hace la traza de la calle, se señala la calle y se empiezan a vender los solares. El problema es que la calle, claro, se hace en el huerto del convento, pero en la parte de atrás mira al huerto de San Quirce. Ay, amigo. Entonces, los beneficios se los va a llevar los frailes de San Pablo, los frailes dominicos, pero los perjuicios de las vistas, de que los nuevos vecinos van a señorear la huerta de las monjas y van a ver a las monjas, se lo llevan las monjas cistercienses de San Quirce. Con lo cual, pleito va, pleito viene, y al final no se pudieron hacer casas en el lado que miraba a San Quirce. ¿De acuerdo? El cuento de la lechera que se habían hecho los frailes de San Pablo, que ellos pensaban que podían acensuar todo eso por 80.000 maravedís al año, porque cada solar de esos de 25 por 50 se iban a acensuar por 1.000 maravedís. Pero ellos además pensaban que este barrio de aquí, que también era propio de ellos, eso era la judería del siglo XV, que estaba hecha en las huertas de San Pablo. Luego, cuando esta es la calle de la sinagoga, todavía se llama así, la sinagoga estaba aquí. Cuando echan a los judíos, todas estas casas son compradas por Gonzalo González de Illescas, uno de los principales oidores y oficiales y abogados de los Reyes Católicos. De hecho, fue el testamentario de Fray Alonso de Burgos. Bueno, pues y luego los acabaría arrendando y tal. Bueno, pues ellos pensaban que al hacer aquí una calle muy principal, donde iban a ir personas excelentes a vivir, oficiales del rey, banqueros, etcétera, como pasó al principio, pues iban a poder después alquilar todo este barrio también a personas de gran calidad. Y entonces ellos echaban las cuentas y decían, nosotros acabaremos ganando unos 80.000 maravedís anuales con estos alquileres. Al final, como no se pudo hacer, y aquí lo vemos perfectamente, aquí no hay ni una casa. Esto es San Quirce y este es el huerto de San Quirce, y aquí no hay ninguna casa. Aquí sí hay casas, pero hay muy pocas, ¿vale? Pues al final este proyecto acabó casi en nada, y es que además, claro, no se hizo el Palacio del Príncipe ahí, o el Palacio del Rey, y por lo tanto al final el proyecto quedó en casi nada, ¿no? Sí es verdad que se hicieron algunas casas importantes, algunas casas principales, es verdad. Martín González, cuando hizo la tesis doctoral, todavía llegó a ver algunas de las casas que había allí, 2 o 3 casas, algún palacio, algún arco, alguna portada en arco de medio punto, de dovelas de piedra y tal. Ahora mismo no queda absolutamente nada. Si pasas, por favor. Bueno, esto es lo mismo, sigue, pasa otra, lo mismo. Y bueno, esta es una
una vista cenital, ¿no? Esta es la Plaza de San Pablo, se ve muy mal, pero bueno, esta es la Plaza de San Pablo. Este es el Palacio de los Condes de Miranda, que es el actual, bueno, el Colegio de Salvador, que ya no funciona. Estos serían las casas también del Palacio de Juan II, ¿vale? Y esto es, este es el Palacio de los Condes de Benavente, esta es la corredera, y entonces para poder salir tenían que hacer esto, ¿eh? Entonces lo que hacen es esta calle, ¿de acuerdo? Esta calle para ir al Puente Mayor. Esta zona es una de las más degradadas de Valladolid, no queda absolutamente ninguna casa principal, ninguna casa antigua en esta zona. Y lamentablemente, seguramente porque muere la princesa, es posible que por eso no tengamos la corte o no tuviéramos la corte de Felipe II en Valladolid. No lo sé, puede ser, ¿no? Y nada más, muchas gracias.